Génesis 37, versículo 2, dice: cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando él era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pues les dijo, anoche tuve un sueño. Soñé que estábamos en medio de un campo atando trigos en manojos, y de repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. Y José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Y le dije: fíjense, tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando le contó este sueño a su padre y sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pues su padre trataba de entender el significado de los sueños. Y vamos al versículo 26. Judá entonces le dijo a sus hermanos: no ganamos nada con matar a nuestro hermano, se refiere a José, y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a los ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano. Es lo que le dijo. Es de nuestra propia familia. Esta idea le pareció bien, así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza y fue a decirle: hermano, José ya no está en el pozo, ¿y ahora qué le voy a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron: mira lo que encontramos, nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó: sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Hasta aquí leemos la palabra de Dios. Hermanos, este mensaje se llama el largo camino de la bendición. El largo camino de la bendición. José era un muchacho, dice acá la palabra, de 17 años, un jovencito, alguien, hoy diríamos apenas un adolescente, y una persona espiritual, aparentemente, con reglas y costumbres de la época bien interesantes y bien, digamos, como un cierto modelo, tal vez ejemplo en su vida, ya que dice la palabra de Dios que con 17 años honraba, respetaba y tenía buena relación con su padre. De hecho, su padre en el texto, si usted lee, le pide varias cosas, y José siempre obedece el llamado y la palabra de su padre, respetando y honrando a Jacob, que era su padre. También vemos que trabajaba con las ovejas de su familia, así que era un muchacho obediente, un muchacho trabajador, pero además de esto y sobre todas las cosas, lo que llama la atención era alguien que tenía vida espiritual. En aquel entonces los sueños, como hoy también, pero en aquel entonces fuerte y casi en la mayoría de los casos, eran los sueños la forma de comunicación con Dios, la relación espiritual. Así que vemos a un muchacho sobresaliente en su época, o tal vez como un modelo, un ejemplo de un joven, de un muchacho realmente ordenado y fiel a las cosas, a las costumbres y a la obediencia y a las reglas de la familia, obedeciendo a su padre, siendo un trabajador y teniendo comunión y comunicación con Dios.
Sin embargo, este muchacho agradable a los ojos de Dios, bendecido por su padre, honrado por su padre, querido por él, con buenas y importantes características, aunque no de ningún modo estoy diciendo que era perfecto, ni mucho menos, porque algunos dicen que era bastante, voy a usar una palabra teológica, que es alcahuete de sus hermanos. Así que para algunos tenían alguna falla, pero yo nunca dije que es perfecto, sino que era un ejemplo de alguien que tenía una conducta aceptable según la época del tiempo. Sin embargo, este muchacho tiene un camino muy largo hacia la bendición, y es lo que yo quiero hablarle en esta mañana. Es algo que ha marcado la vida de José y que puede marcar la vida de muchos y la vida de muchos cristianos, de un camino largo hacia la bendición, un camino tal vez difícil, un camino con muchas dificultades. Fíjense que hay un acto profético muy importante que a veces no le prestamos atención, pero el Padre establece un acto profético. Un acto profético es anticiparse a algo o establecer una realidad sobre alguien de lo que va a suceder. Aún antes que él tenga los sueños aparentemente de gobierno, de reinado, él vio el sol, la luna, los demás inclinándose, justamente 11, los hermanos, el sol y la luna, el padre y la madre. Pero a pesar de eso, y antes de eso, su padre ya había hecho un acto profético regalándole una capa de colores. La capa era símbolo de rey. De hecho, cuando Jesús se burlaron, ¿qué es lo primero que hicieron? Le pusieron una corona y le tiraron una capa, ¿sí? Le tiraron una capa como un símbolo de rey. Por José es un tipo de Jesús. Le dieron una capa. Su padre le estaba profetizando. Su padre, sin saberlo, tal vez le estaba dando un premio, le estaba dando un regalo porque era su malcriado, porque era su querido, porque era lo que sea. Pero sin embargo, lo que estaba haciendo sin saberlo era profetizando sobre su hijo, que iba a ser rey, o que iba a ser alguien que tenía la importancia del rey, porque él fue el segundo en Egipto, pero fue un príncipe y estaba a la altura del rey de Egipto. Así que esto era un acto profético cuando se le dio una capa, un acto profético que le marcó la vida, Y sus sueños, los sueños de José, escuchen esto por favor, también son el deseo, o es el anhelo, o es la visión de no conformarse. Su sueño le estaba aplicando que su mente estaba más allá de las ovejas, estaba más allá de las peleas con sus hermanos, y su mente estaba más allá de ese lugar del campo de donde se encontraba en ese momento la familia de Jacob, que comenzaron a pasar necesidad. El trabajo era arduo en aquel momento. Por eso dice que cuando José va a buscar a los hermanos tiene que irse lejos, porque para ir a encontrar alimento para los animales tenían que salir más lejos de donde estaban, porque la situación era difícil. Así que fueron muy lejos, tan lejos que el padre creyó que realmente, como se fueron a una distancia tan inhóspita, se lo encontró una fiera, porque la necesidad comenzaba a ser grande en aquel momento. Varias veces pasa esto. Pero lo que yo quiero decirles es que hay dos cosas que marcan la vida de José. Primero, un acto profético, y segundo, un sueño. Un acto profético del padre que le pone la capa y le estaba diciendo sin saber que él iba a ser grande. ¿Cuántos dicen amén? Y por otro lado, el sueño que le llevaba en su mente y en su corazón. Yo me imagino José le contaba los sueños no porque era un desgraciado, sino porque él estaba entusiasmado con los sueños. Él estaba contento con lo que estaba viendo en el más allá. Él se levantaba cada día en una noche de sueños, en una noche de manifestaciones o de palabras de Dios, de manifestaciones del Señor. Los sueños en aquel entonces, hoy no tanto, pero debería ser así. En aquel entonces los sueños solamente se entendían como palabra de Dios, o maldiciones
del enemigo, como por ejemplo la esposa de Herodes, el que pidió la cabeza de Juan el Bautista, que había tenido un sueño terrible. Así que sabía que era la maldición. Así que los sueños, escuchen, son mensajes, y bien entendido en esta época, del Espíritu de Dios, sueños del Señor. Estas dos cosas marcan la vida de José, y quiero decirte en esta mañana que estas dos cosas pueden marcar tu vida. Primero, lo profético. Tal vez alguien te declaró una palabra de bendición, de libertad, de progreso, de conquista, de logros, de cosas grandes. Y si nadie te la dio, si no tuviste un padre como Jacob que se la estaba dando aún sin saberlo, si no tenés una madre que te pueda bendecir, hermanos queridos, tomá la palabra de Dios y comenzá a declarar las promesas a favor de tu vida. Comenzá a declarar la palabra de Dios sobre tu vida, porque el Padre que está en los cielos todavía te sigue profetizando. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere cosas grandes para nosotros. Dios tiene cosas importantes para nosotros. Dios ya nos puso una capa. Dios ya nos está profetizando sobre nosotros. Pero lo segundo que marcará nuestra vida, además de aquello profético, y usted tiene que entender que es importante declarar la palabra profética sobre su vida. Declare lo profético. Diga: yo seré prosperado, yo seré bendecido, yo viviré muchos años, tendré una familia poderosa, tendré una vida exitosa, porque la palabra del Señor dice en Josué 1:9, dice que a Josué le dijo: tendrás éxito en todo lo que emprendas. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano, por favor, y diga: yo profetizo sobre mi vida bendición, éxito, gloria de Dios. Vamos, digo: profetizo sobre mi vida bendición, prosperidad. Profetizo sobre mi vida que alcanzaré las cosas grandes de Dios. Amén. Pero también tener sueños. Hermano querido, cuando nosotros fin de año, muchas veces este año no lo hicimos, no se dieron las condiciones, pero casi siempre ponemos sueños, ponemos nuestro sueño en una hoja, lo dibujamos. El otro día me decía Esteban, no sé si lo puedo contar, pero espero que lo pueda contar, que él había dibujado un sueño, ¿no es cierto?, sobre una hermanita. Y hermano querido, no había posibilidad, supuestamente. Pero hoy Josefina vive con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El sueño increíble, imposible, entre comillas. Para Dios, para el que cree, dice la Biblia, todo es posible. Por eso, si hay algo que marcará tu vida, es la palabra profética. Y no estoy hablando de una cuestión extravagante, de entrar en un delirio místico o entrar en una dimensión extraña, en un éxtasis raro. Simplemente es soltar la palabra de Dios. Jeremías dice: los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, son de bien. ¿Cuántos dicen amén? Para darles lo que esperan. Así que la bendición de Dios ya está declarada en la palabra. Lo que usted tiene que hacer es profetizarse sobre su vida, como lo hacía José. José decía: mis manojos, mi trigo era grande, era próspero, estaba levantado, estaba fuerte. Él estaba profetizando, estaba declarando: yo voy a ser bendecido. Y su padre, sin saberlo, le había dado una capa, porque él estaba declarando rey antes de tiempo. Pero él tenía sueños. ¿Sabe lo que cantábamos recién? Yo estaba ministrábamos al Señor recién la canción de los sueños, ¿no? Dice: quieren, ¿cómo que dice? En una parte dice: quieren matar mis sueños, ¿no? Quieren destruir mis sueños. ¿Vamos a cantar ese pedazo? Yo quiero que cierre los ojos. Cierre los ojos. Porque hay muchos que quieren destruir tus sueños. Hay circunstancias, personas, actitudes que quieren destruir tus sueños. Quieren ver mis sueños destruidos. Pero hoy tienes que edificar esos sueños. Aleluya. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de encerrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. ¿Cuántos quieren ver tus sueños acaso cancelados?
los hermanos de José querían enterrar sus sueños, querían enterrar su visión espiritual, querían ver sus sueños arruinados, querían ver su vida destruida. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con nuestra vida: destruir los sueños, destruir las palabras, destruir la acción profética, destruir lo que Dios dijo un día de nosotros. Y él, José, tenía sueños y no tenía con quién contarlo. Y cuando lo contaba con sus hermanos, con su padre, yo me imagino el momento de la comida, venían de trabajar y decían: tuve un sueño, y los demás lo miraban, ni siquiera le prestaban atención. Y lo querían ver destruido, hasta tal punto dice la palabra que más adelante pensaron en matarlo. Hermanos, el camino a la bendición es un camino muy largo, es un camino muy difícil. Primero hay que sortear, hay unas trabas que hay que sortear, y quiero decírsela en esta mañana. Primero debemos sortear, debemos pasar, debemos superar la crisis familiar. Muchos de nosotros vivimos en algún tipo de crisis familiar. A veces abierta, manifiesta, a veces no tanto. Hay veces en la familia se vive en secreto que nunca lo sabemos, pero vemos que la familia no funciona bien, vemos que la familia tiene secretos, cosas escondidas que nosotros no sabemos, y vivimos una irrealidad. Y vivimos en una inseguridad, porque no sabemos a veces si nuestros nuestros abuelos, si nos dijeron la verdad, si nos mintieron, si nos quisieron, si no nos quisieron, si llegamos porque llegamos de casualidad, porque no nos esperaban, lo que sea. Pero hay crisis familiares que tenemos que vivir. Y José estaba viviendo la crisis del padre. Escuchen, la crisis del padre. A lo mejor uno piensa que era protegido o sobreprotegido del padre, que tenía más posibilidades en la vida por causa del padre, porque el padre lo quería, supuestamente dice el texto que lo quería más que a los demás, y que por eso tenía más posibilidades. Pero escuchen, no era José ayudado por la sobreprotección. Si usted estudia bien el tema, la sobreprotección es un drama para las personas. La sobreprotección es un problema donde después no saben realizarse ni desarrollarse en la vida. La sobreprotección es negativa. Además, no era el tema que la vida de José era importante, sino Jacob se sentía feliz a sí mismo porque José era un objeto de su orgullo. Yo en mi vejez tuve este niño, se podía llamar José, Pedro, Juan de los Palotes, pero él estaba contento porque en su vejez, con la mujer que más quiso, que fue Raquel, tuvo a José. Así que José no era alguien privilegiado en sí mismo, sino que era el objeto de triunfo, el objeto de grandeza de su padre. El único que estaba feliz era Jacob, pero a él no le traía ningún beneficio. Es más, le traía problemas, porque sus hermanos lo odiaban, porque sus hermanos le tenían fastidio. Así que, hermanos queridos, si alguno piensa que José era bendecido porque el padre lo quería, al contrario, era un objeto de triunfo del padre y era un objeto de escarnio de los hermanos. Así que José no estaba con posibilidad, y para mí, creo yo, que toda esta situación era una crisis, era un problema, era una gran dificultad que tenía que vivir todos los días. Todos los días el padre dice: anda a ver a tus hermanos. Todos los días sus hermanos le ignoraban, le maltrataban, le odiaban, le hablaban le dice que no le podían hablar pacíficamente, le hablaban con odio, lo maltrataban. Escuche, esta era la verdad, la realidad que tenía que vivir José todos los días. Y cuando contaba sus sueños, cuando contaba sus sueños, dice que él empezó a contar: mira, tuve un sueño especial. Le empezó a contar, y el padre dice que lo reprendió. Lo reprendió por un sueño que tuvo. No es que lo provocó el sueño. Los sueños eran la manifestación de Dios hablándole. Así que Dios le habló a José. Dios le ministró a José, y cuando él le está diciendo: ¿sabe lo que me dijo Dios? Esa sería la traducción. ¿Sabe lo que me dijo Dios anoche? Y él lo reprendió porque Dios le habló. Y dice que los hermanos aún le odiaban más que antes y le tenían más bronca que antes. Así que lo que estaba viviendo José era una crisis de familia. Y todos en alguna manera hemos vivido alguna crisis familiar, y
Hago la aclaración aquí con respecto al padre, porque el padre era, digamos, el responsable de todo lo que estaba pasando en cierta forma. Y muchos hemos tenido padres ausentes, maltratadores, viciosos, ausentes o lo que sea, y hemos estado en esa situación y no podemos avanzar y no podemos tomar los sueños de Dios, ni podemos ver nuestras vidas realizadas. Y como decíamos y cantábamos recién, sueños cancelados, cosas que están bloqueadas en nuestra vida por una crisis de familia. Y cuando uno entiende esta situación, tal vez cuando ves el entorno o cuando ves, digamos, el contexto de lo que está pasando, lo que mejor le pasó a José fue que se alejó de la casa. Tal vez no es lo buscado, lo deseado, pero era la alternativa que el Señor tenía para que Él cambie la realidad que le rodea. Hoy no hace falta que nosotros tengamos que abandonar en hecho a nuestros familiares, pero sí nuestra mente, soltar y abandonar lo que nos dijeron, soltar y abandonar las maldiciones familiares como lo vimos en el día de ayer. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que soltar las maldiciones, tenés que alejarte de las maldiciones de tu padre, de tu madre, de tus generaciones anteriores. Todos tenemos que hacer eso, porque nos guste o no nos guste, pertenecemos a una herencia físico, mental y espiritual que no podemos evadir, salvo que tomemos la decisión de cortar esa herencia de maldición, porque Dios nos da ese poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la crisis familiar era el problema del padre que tenía que solucionar José de alguna manera, pero también tenía el drama de los hermanos. Sus hermanos no le hablaban, dice que ni siquiera le hablaban. Mire, no hay nada peor. Si vos querés ¿qué pasa cuando uno se enoja con el otro en la casa? No le habla, no le dirige la palabra que está diciendo, no existís directamente, eso es lo que hace. Así que su hermano que tenía sueños de Dios no existía para sus hermanos. José no existía, lo tenían como ignorado, no era nadie. Se sentaban, tal vez decía, alcanzame para tomar, ni le respondía, nadie le hablaba, lo tenían como ignorado, lo tenían rechazado. Así dice el versículo 4, sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban. Versículo 4, le estaban encima, le comenzaron a recriminar y le empezaron a hablar mal. Dice, ¿qué acaso nosotros vamos a ser tus esclavos? ¿Pero qué te pensás? O sea, cuando hablaron comenzaron a regañarle, a fastidiarle, a enojarse con él. Hay veces, hermano querido, que nuestras únicas relaciones con nuestros seres queridos son reproches, son quejas, son críticas, son maldiciones que nos damos. Y hermanos queridos, escuchen, el camino de la bendición, yo no digo que tenga que pasar por esto, pero la realidad es que ha pasado por esto en muchos de los que estamos aquí, tal vez en todo o la mayoría. ¿Cuántos dicen amén? Problema con esto, yo no quiero avergonzar ni decir a nadie, pero levante la mano aquello que de alguna manera, sí, aún mi hijo también puede decir que ha tenido problema con su padre. Levante la mano, de alguna manera, estando o no estando, de alguna manera, todos tuvimos dramas. Es el camino de la bendición real. No digo que es obligatoria, pero que sucede, en la realidad sucede. Así que el camino de la bendición fue la crisis familiar. Ahí ya le dije, ¿saben lo que es la envidia? La envidia que le tenía el hermano, la definición de envidia es la ira o el disgusto por el bien ajeno o por la estimación o el cariño que otros disfrutan. ¿Escuchó? Es la ira o el disgusto por el bien ajeno o por la estimación o el cariño que otros gozaban o gozan. Claro, le envidiaban porque José gozaba del cariño del padre y de la voz o la palabra de Dios que le hablaba y le decía cosas a José, mientras que a los hermanos no le decía nada. A Rubén, a Simeón, a Judá, a los demás, a Leví, no le decía nada a Dios. Pero Dios hablaba con José y le tenían envidia.
Cuando nosotros comenzamos a gozar de la vida cristiana, el diablo nos levanta en odio, en envidia, y nos envidia soberanamente. Hoy estamos cantando, oh, qué alegría, y estamos cantando y felices, y el diablo dice, pero ¿qué hace cantando? A este le voy a amargar la vida, y vos estás cantando acá, y el diablo te está preparando una trampa para el día de mañana. Pero quédate tranquilo, hay victoria en el nombre de Cristo, y vamos a poder vencer cualquier problema que ponga el diablo en el día de mañana. Amén. Porque no es que cantamos hoy y mañana lloramos, no, cantamos hoy y mañana también vamos a declarar la victoria. Y aún en medio de la angustia, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la injusticia que nos toca vivir, también cantaremos y alabaremos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Voy a vencer la crisis hoy día. Pero también hay justicia. ¡Qué injusto! Si era un muchacho joven, si era un muchacho trabajador, amador de Dios, servidor, con sueños, con todo lo demás, que obedecía, honraba a su padre. Sin embargo, qué injusticia, porque el padre o los hermanos lo atropellaban, lo abusaban emocionalmente. Pasó de ser una persona honorable, trabajadora y espiritual a una mercancía. Estoy hablando de la injusticia. Segundo, primero le dije, la crisis de familia. Segundo, la injusticia. Él que estaba en su casa, amado y querido por su padre, pasó a ser un objeto de 20 monedas de plata. Una cosa que se compra y que se vende. Comenzó a ser un elemento de comercialización por los demás. Un objeto que lo compraron y que alguien lo compra. Podían haber comprado a José, podían haber comprado un burro, podían haber comprado un kilo, una bolsa de harina, de trigo, de lo que sea. Así que compraron a José como si fuese una cosa. Y un día ahí en un pozo, maltratado, maltrecho, insultado, donde escuchaban que sus hermanos le decían, lo vamos a matar, lo sacaron de acá y no sabía si lo iban a matar o qué, y lo entregaron como una bolsa de papas. Y lo entregaron como una mercancía. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, nos sentimos una cosa, nos sentimos usados, un objeto, usados como una herramienta, desvalorizados en nuestros sentimientos, emociones? ¿Saben? A los hermanos no les importó nada, que ese era el último día de su vida que iba a ver a su padre y a su madre, y no iba a ver nunca más a nadie. Salió de la casa esa mañana a buscar a los hermanos por orden del padre. Encima el padre lo mandó a buscar a los hermanos, y nunca más regresaría, nunca más volvería a ver a sus padres. No le importó absolutamente nada. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia la casa que nací! ¡Qué injusticia los padres que tuve! ¡Qué injusticia la situación que me tocó vivir! Por supuesto, la cosa es injusta. Una vez hablamos aquí hace un tiempo, la vida es injusta, por supuesto. Es injusto lo que le estaba pasando a José, si él no merecía esto. Era alguien que tenía comunión con Dios, obediente a sus padres. Pero lo compraron como esclavo. Era para sus hermanos, ¿saben qué? Una oportunidad de ganar 20 monedas roñosas. Ni 2 monedas para cada uno tenía. Porque eran 11 los hermanos. Ni 2 monedas tenía para cada uno. Eso es lo que era el hermano. Y no le importó nada no tener a los hermanos. Qué tremendo, hermanos queridos, qué tremendo esto que estaba viviendo José. Y vuelvo a recalcar, qué injusticia, qué injusticia. Versículo 23, mira lo que dice el 23. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho. ¿Saben lo que estaban haciendo? Estaban haciendo el acto antiprofético. La capa que le habían dado su padre le estaban estableciendo, vos vas a ser rey. Pero estos hermanos eran los instrumentos del diablo. ¿Cuántas veces el diablo te arrebató la capa? ¿Cuánto sacó sobre tu vida? No, vos no vas a ser ninguna persona victoriosa. Vos sos un muerto de hambre. Vos sos una escoria. Vos sos una cosa que se compra y se vende. Nadie te quiere, no servís para nada. ¿Cuántas veces el diablo de una u otra forma nos ha arrebatado la capa tratando de decir que no se van a cumplir los propósitos de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces hemos vivido así. Y el diablo nos arrebató la capa.
Y si nosotros pensamos que íbamos a hacer algo en Cristo, no en nosotros mismos, en Cristo, y algo poderoso en Cristo, el diablo se encargó de decirte: sos una basura, vos no servís para nada, te vas a ir de tu casa, no vas a ver más a tu padre, a tu madre, no sirve para nada tu vida, y le arrancaron la capa. Y no solamente que le arrancaron, sino que lo maldijeron, y maldijeron sus sueños, y maldijeron su profecía. ¿Por qué? Mire, hay dos formas de que existan sacrificios. Uno es hacia Dios y el otro hacia el diablo, no hay otro. Los sacrificios son para Dios o para el diablo. Cuando Cristo vino es el último y completo sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo vino, Dios ha recibido el último y completo sacrificio, dicen Hebreos. Pero aquí es como un pacto satánico. Mataron a un inocente animal y mancharon la capa de José. Estaban haciendo un pacto satánico, maldiciendo la profecía de José. ¿Sabe que si hay brujos y hechiceros que lo hacen directo? A lo mejor no conocen tu nombre, pero están diciendo los cristianos que se reúnen ahí, los cristianos que están en este país orando por un avivamiento, los cristianos, ¿saben cuántos brujos, hechiceros, cuántos maldecidores, no sé cómo decir, personas que maldicen, se levantan contra nosotros? A veces lo encontramos, hermanos queridos, aquí en la esquina se encontraron una vez, unas cuantas veces aquí trabajo de hechiceros, de brujos en la esquina, a veces en la puerta trabajo con fotos, con maldición, trabajo religioso, digamos, de contra los cristianos como religiosos. Hermanos queridos, ¿sabe cuántas veces el diablo se levanta contra nosotros y cuántas maldiciones se han levantado y cuántas veces sangre inocente, maldiciones se han derramado sobre nuestras profecías? Y algunos están tristes y algunos están derrotados. Y algunos están recordando el pasado: oh, yo servía en tal ministerio, oh, yo era de la carpa de no sé quién, de no sé cuánto. ¿Y dónde están esos sueños? El diablo te arrebató la capa, el diablo te maldijo. Pero hay una clave, hermanos queridos, que es importante: mantener la integridad. Es decir, el acto profético, el diablo te lo pudo sacar. La acción profética en realidad quiso hacer algo con ese acto profético que el Padre le había dado, que le estaba declarando que iba a ser rey. El diablo y sus hermanos, cuando le sacaron la capa, dijeron: no, vos no vas a ser rey. Pero, hermanos queridos, hubo otro acto profético. Cuando él fue a la casa de Potifar, Dios le dio un hecho, que fue que sea administrador de un hombre importante, como señal y como acto profético que iba a ser administrador de una nación. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que el diablo te quiera sacar por un lado, Dios derramará otro acto profético, Dios declarará otra bendición sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos queridos, el largo camino de la bendición es la crisis familiar, el largo camino de la bendición es la injusticia, y termino diciéndote, el largo camino de la bendición es la difamación. No lo pudimos leer, pero léalo en su casa más adelante. Capítulo 39, está ahí lo que se llama la esposa de Potifar. Potifar era el líder allí en Egipto, que lo había puesto como administrador, pero su esposa jezabélica lo quiso seducir y hacer caer el adulterio, y trabajó para eso permanentemente. Otra vez lo mismo, contra el acto profético de Dios, que lo estableció como administrador. Viene esta acción diabólica para que lo difamen como un adúltero, violador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, usted conoce la historia. Cuando fue a la cárcel, eso era lo que el diablo decía: este va a terminar encarcelado. Pero dice la palabra de Dios que aún en la cárcel José era un gran administrador. ¿Cuántos dicen amén? Lo pusieron al frente de toda la cárcel como encargado de los presos.
Hermanos queridos, porque el diablo le había atacado una y otra vez. Lo habían querido matar, lo metieron en un pozo, lo vendieron como una cosa, lo difamaron, lo quisieron llamar violador, mentiroso, lo metieron en la cárcel. Pero hermanos queridos, no había nada, no había nadie, no había posibilidad, no había cosa de hombre que se podía hacer para detener el sueño de Dios, porque ya estaba establecido sobre la vida de José que él iba a ser grande. Amén, amén y amén. Aunque el diablo se levante contra tu vida, aunque el diablo haga todo para destruirte, está establecido que será así con el Dios viviente. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. El diablo lo quería sacar de los planes y de los sueños, pero hermano querido, él estaba aprendiendo, él estaba ejercitándose, él estaba preparándose. En la casa de Potifar aprendió el idioma, en la casa de Potifar aprendió las costumbres de Egipto, en la casa de Potifar aprendió las comidas de Egipto, aprendió la cultura de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando para grandes cosas. Pastor, ¿por qué pasó lo que pasó? Porque algo grande viene. Levante su mano y diga: algo grande viene, algo grande viene sobre mi vida. Dios me está preparando, mi camino va hacia la bendición. Él será largo, será difícil, será con complicaciones, pero viene, 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 viene la bendición sobre mi vida. Vamos, declaramos: algo grande viene, algo grande viene sobre nosotros. Aleluya. Gloria, 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 aleluya. Algo grande viene, algo grande viene del Señor. Él aprendió en la cárcel a administrar, él aprendió en la casa de Potifar las costumbres de Egipto, él aprendió todas las cosas. 39, versículo 20, así la palabra, con esto termino, hermano. 39, 20, dice: entonces agarró José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Esto es importante, porque no eran presos comunes, eran todos los que eran presos políticos o presos que estaban en el entorno del rey. Por lo tanto, él aprendió las cosas internas del reinado. Esos que estaban ahí, estaba el copero, estaban los demás, le explicaban: mira, el rey funciona de esta manera, el palacio tiene esto, están los servidores, entonces él no estaba en cualquier cárcel, estaba en la cárcel de los reyes o de los que estaban en el entorno del rey, porque él estaba aprendiendo a ir, pronto voy a ir al reinado. Así que los presos le explicaban a él las cosas que después él tuvo que conocer cuando estaba en lo máximo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar a Dios, vamos a cantar.